En San Lucas 19, versículo 1, el título es Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante de él, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Bueno, hermanos, podemos estar sacando de estos pasajes que hemos estado leyendo unas cuantas situaciones que vamos a estar aplicando a nuestras vidas. Jesús y Zaqueo, como decía el título, son los protagonistas de este relato, en donde dice que Zaqueo era jefe de los publicanos y rico. Recuerde que aquel que era recaudador de impuestos podía cobrar un poco más de lo que le correspondía para quedarse con ese dinero sobrante, y por eso era una persona rica económicamente, pero no era rica espiritualmente. Entonces él dice que procuraba a ver quién era Jesús. Él sentía en el corazón esa necesidad de ver quién era Jesús. Pero acá hay una situación que podemos estar empezando a desenvolver para entender este mensaje que el Señor nos quiere estar dando. Dice: pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Miren, la multitud aquí actúa de una forma contraria a los hijos de Dios. Es decir, muchas veces la multitud impide que nosotros lleguemos a la casa de oración, impide que podamos estar orando, impide que podamos estar en contacto con Jesucristo, que es lo que nosotros ansiamos, lo que queremos. Pero fíjese que Zaqueo busca la forma de ver a Jesús, porque era ese es su deseo, ese deseo que tenía en el corazón, y la multitud él la esquivó. Contaba el otro día una hermana que se congrega aquí en la iglesia, que le comentó a su hijo que iba a estar llegando a este lugar. Por supuesto, su hijo iba a otro lado, y le decía: no vayas a ir, tenés que venir a la iglesia donde voy yo. Pero esta varona hizo lo que hizo Zaqueo, eludió a la multitud. En este caso, su hijo era la multitud que impedía que ella fuera al lugar donde su corazón le estaba marcando. Ese hijo era la multitud. ¿Y cuántas veces la multitud nos trata de evitar que lleguemos a la casa de Dios? Cuando estamos preparados para la reunión, por allí llega algún visitante inesperado a esa hora, y muchas veces, y hay gente que por no ser mal educado lo atiende como corresponde. Hay también personas que tienen una personalidad distinta y dicen: no, mira, me voy a la iglesia. Entonces allí esquivan a la multitud y pueden llegar a la casa del Señor. Y decíamos recién que nosotros debemos estar esquivando a la multitud, pasándolo, rodeándola. Fíjese lo que hizo Zaqueo: se subió a un árbol sicomoro. El árbol sicomoro es una higuera, simplemente es una higuera. Entonces él deseaba verle a Jesús, porque sabía que iba a pasar allí. Ahora, fíjese, qué privilegio de Zaqueo ver a Jesús.
Nosotros no podemos verle, pero podemos sentirle. Y aquí viene un pasaje que me recuerda justamente a este relato. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esos bienaventurados somos nosotros hoy, porque Zaqueo tuvo ese privilegio de verle pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Mire si usted hoy elimina el nombre de Zaqueo y pone Moisés Chávez de Guadalajara, México. Es importante que hoy yo pose en tu casa. Hermana Dayana Martínez de Santiago de Chile, es necesario, te dice Jesús, que yo hoy pose en tu casa, en tu corazón, porque bienaventurados son aquellos que no vieron y creyeron. Hoy nosotros estamos en esta situación y muchos de nuestros hermanos están también recibiendo este mensaje. Di estos dos nombres porque justamente fueron los que expresaron su problema. Dice a cada uno de nosotros el Señor: hoy es necesario que yo pose en tu casa. Es una promesa del Señor que está haciendo a nuestras vidas hoy. Simplemente, como decía el pastor, hay que abrir nuestro corazón de par en par. ¿Para qué? Para que Él entre. Y fíjese que hizo Zaqueo, lo recibió como gozoso, lo recibió con ese deseo que tenía de conocer a Jesús, con ese deseo que su corazón le marcaba, con ese gozo que debemos tener cada uno de nosotros para que Jesús pose en nuestra casa. Y fíjese que Zaqueo era un hombre pecador, y si seguimos con este relato, vemos que Zaqueo sabía que era pecador y se arrepiente frente a Jesús, comete un acto de arrepentimiento, como tenemos que hacer muchas veces cada uno de nosotros. Y mire que le dice: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Él entendía y sabía que había sido pecador, que no había sido una buena persona con el prójimo, porque se aprovechaba de ciertas situaciones. Pero cuando nosotros recibimos a Jesús, cuando nosotros tenemos a Jesús, cuando Jesús posa en nuestra casa, en nuestro corazón, ahí tenemos que estar recibiendo ese arrepentimiento de nosotros mismos hacia las cosas malas que hemos hecho. No tenga temor, no tenga miedo, no tenga ningún impedimento en decirle al Señor: yo me he equivocado y quiero estar arreglando esta situación. Zaqueo veía que una situación económica que él podía subsanar entregando lo que él había cobrado de más, lo que él había robado, digamos. Y cuando se le roba a un hijo de Dios, también se le roba a Dios. Porque dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Él quería estar saldando la deuda porque delante suyo estaba Jesús, aquel que le dijo: es necesario que yo pose en tu casa. Y después vamos a ver el desenlace, por qué era necesario que Jesús posara en la casa. Y como siempre, muchos de los que estaban así alrededor empiezan a decir: ¿cómo este pecador? Y Jesús viene a él, a compartir con él, a posar en su casa. Todos murmuraban, y muchos
de aquellos que hoy en día están fuera de los caminos de Dios, generalmente dicen eso. Mirá, este pecador, mala persona como es, tiene el atrevimiento de ir a la iglesia, pero tiene el atrevimiento de ir a la iglesia porque empieza a sentir en su corazón una necesidad de Dios incontrolable, como tenía Zaqueo, que evitó la multitud, como tenía esta hermana que vino a la reunión, porque seguramente Dios tenía algo para darle, tenía una bendición especial para su vida. Y así debemos hacer nosotros. Hoy, dice el Señor, es necesario a cada uno de los que está escuchando que Dios esté haciendo en su casa, en su corazón, que Él esté posando en mi hogar, en mi vida. Y entonces cuando yo digo que Él está posando en mi vida, empiezo a sentir que le he fallado muchísimo. Pero no importa cuánto le he fallado, lo importante es que esté arrepintiéndome. Hoy, Señor, una vez más te pido perdón, Señor, por todas las cosas que he hecho. Tal vez situaciones que uno no puede controlar y que dicen que son imposibles. Para el Señor nada es imposible. Para el Señor todo es posible, pero parte de un arrepentimiento, como decía Zaqueo: devuelvo todo, y si he fallado en algo, cuadruplicado lo entrego. Nosotros, en ese arrepentimiento genuino, estamos ganando una de las grandes batallas en nuestras vidas, una de las grandes batallas en los caminos del Señor, una de esas grandes batallas que, como David peleó, ganó, nosotros también podemos estar ganándolo, porque allí del fango cenagoso nos sacó el Señor, nos levantó, como al hermano Edwin. También salió de ese pozo, de esa desesperación, porque él sintió que Jesús se posó en su corazón y que allí empezó a ver la luz, y esa luz fue la que la sacó adelante, y hoy puede estar contando este testimonio. Nosotros, a través de Zaqueo, podemos estar tomando este gran ejemplo de arrepentimiento de este varón en las cosas que había hecho mal, en las cosas que había hecho mal. Por allí nosotros hemos hecho peores cosas que Zaqueo, pero también la bendición de Dios va a ser grande en nuestras vidas, porque Él va a estar perdonando todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados son perdonados cuando le abrimos a Él la puerta para que ingrese dentro de nuestro hogar, dentro de este templo que es de Dios. Y seguimos. Dice en el versículo 9, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también Él es hijo de Abraham. Fíjese, la salvación ha venido a la casa de nuestra hermana Diana, de nuestro hermano Moisés. Ha palpado esa sanidad el hermano que estuvo hablando de ese flagelo que lo estuvo llevando allí en lo último de ese pozo cenagoso. Y de cada uno de nosotros, de los que están escuchando, hoy es el momento de recibir este mensaje, este milagro, esta promesa de Dios, donde te dice, donde me dice: es necesario que hoy pose en tu casa. ¿Para qué? Para que yo me arrepienta, para que el Señor me pueda estar limpiando. Porque hoy ha venido la salvación a este lugar, ha venido la salvación a su hogar, a su familia, ha venido la salvación, pastor, a su congregación, porque usted hoy le abrió nuevamente ese corazón a Jesús, porque Él le está diciendo: Él, es necesario que yo pose en tu casa para que la salvación
venga a este lugar. La salvación de Dios es lo más importante que nos puede pasar en nuestras vidas. Y hoy el Señor nos promete, y lo que Él promete lo cumple. Simplemente que nosotros debemos abrirnos a Él para que Él pueda hacer en nosotros. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar, vino a rescatar a todo lo que se había perdido. Él hoy quiere, a través de este mensaje, hermana, hermano, congregaciones, rescatarte para poder salvarte. Hoy, como le ocurrió a Zaqueo hace más de 2000 años, esta palabra tiene vigencia. Esta palabra que a través del Espíritu Santo hace sentir que en los corazones de cada uno empiece a estremecerse y escuchar la voz de Jesús que dice: hoy quiero posar en tu corazón. Ábrelo, hermano, ábrela, hermana, abre ese corazón para que Cristo traiga la salvación a tu vida. Aleluya, Señor, por esto. Gracias, Padre, porque Él nos vino a buscar, nos vino a rescatar, y nosotros somos redimidos por la sangre de Cristo, aquella derramada en la cruz. Redimidos, vueltos a comprar, porque sí, se había perdido la humanidad, pero el Señor está rescatando, está comprando nuevamente, está llevando para sus caminos esas almas que se habían perdido. Hoy el Señor nos dice a través de este hermoso mensaje: quiero posar en tu hogar porque he venido nuevamente a buscar y a salvar lo que se había perdido de tu vida. En el nombre de Jesús le doy gracias. Amén.